no tan bonito en esto. Hermano, de las personas violentas, ya sea el hombre o la mujer, golpean a su pareja y después ¿qué le dicen? Ay, tú sabes que eres lo que yo más amo. Perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Y poquito tiempo después, ¿qué sucede? Ahí está otra vez la persona como un caimito, toda morada, pobre persona. Y vuelve otra vez y le dice, tú sabes que te amo. Y vuelve lo mismo. ¿Y sabe qué termina sucediendo con algunas personas que han tenido un hábito de esos? Que hacen creer, el agresor hace creer a su pareja que es por culpa de ella que le pega. Y me he encontrado situaciones en consejería o he escuchado en un momento determinado que la persona que ha sido violentada dice, es que yo tengo la culpa, es que yo lo provoqué. Pero esa persona nunca se arrepintió porque siguió siendo un agresor. Eso se llama remordimiento. Arrepentimiento sería que nunca más en la vida vuelva a ocurrir aquella agresión. Y entonces nosotros debemos de entender que hay gente que se ha remordido pero no se ha arrepentido. Y quiero decirles que tenemos que sacarnos de la cabeza que venir a Cristo es simplemente hacer una oración de confesión por Jesús. Es que hizo la oración de fe y vamos a ver, ¿es la oración de fe la que salva? ¿Qué es lo que salva al pecador? El arrepentimiento. Lógicamente, ¿quién es Jesús? Somos perdonados a través de Cristo, pero es un genuino y un verdadero arrepentimiento quien hace que yo me vuelva a Cristo Jesús. Yo podría estar de acuerdo muchas veces y también no conozco el corazón de las personas cuando alguien está en su lecho de muerte, que podría ser que se arrepiente y de verdad le diga, perdóname. Pero esto lo he visto en tantísima gente diciendo, perdóname de aquí hacia afuera. Pero en realidad en su corazón nunca sucedió. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta de un genuino y un verdadero arrepentimiento? Por el cambio, el fruto. No podemos pedir que una persona saque todo el fruto de un solo golpe, no va a ser así, jamás. Pero aquel que realmente ha abierto su corazón a Jesús y quiere un cambio, definitivamente dará fruto. Ahora, en esta mañana quisiera que viéramos, que estudiemos en la Escritura cómo Jesús compartió el Evangelio. Y vamos a ir desde sus inicios. Punto número 1, Jesús inicia su ministerio. Mateo 4:17. La Escritura nos enseña, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué dijo? Arrepiéntanse. Ve qué interesante cómo comenzó su ministerio diciéndole a la gente. ¿Por qué razón? Porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. No les dijo inicialmente, yo vine a salvarlos. No les dijo, yo soy su salvador. Él no vino a revelar inclusive abiertamente que él era el Mesías.
Jesús comenzó a decirle a la gente: arrepiéntanse. Y es exactamente lo que usted y yo tenemos que aprender a decirle a la gente: arrepiéntanse. No estamos nosotros para condenar a nadie, ni Jesús lo hizo. Pero sí somos nosotros llamados a anunciar el Evangelio. Y el Evangelio está basado en pos de Jesús. Y hablando del Evangelio, también tenemos que decirle a la gente que hay vida eterna y que hay muerte eterna. Por eso es necesario el arrepentimiento. He enseñado aquí que somos eternos. Todos somos eternos. Todos. No crea que solamente hay vida eterna en el reino de los cielos. También hay vida eterna en el infierno. Entonces, somos eternos. El punto es que solamente a través de Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos. Creo que cada uno de nosotros tuvo que llegar a los pies de Jesús y decirle en un momento determinado: yo me arrepiento, te pido que me perdones. ¿Cuánto lo hicimos aquí? Eso es lo que primero tenemos que decirle a la gente. ¿Por qué hay gente que le da temor confrontar a otros con el arrepentimiento y con la vida eterna? También enseñé aquí que está bien. Muchos de nosotros, en la gran mayoría, he mencionado que llegamos a los pies de Cristo por alguna bronca que teníamos, ¿verdad que sí? Algún problema. Uy, tengo el matrimonio que se me va a disolver, tengo problemas de alcoholismo, tengo problemas de drogadicción, tengo problemas de lujuria, que hay diferentes tipos de lujuria, ¿verdad? Tengo problemas también con la mentira, tengo problemas económicos, y así hay un sinfín de situaciones que la gran mayoría de nosotros nos acercamos a Cristo o a la iglesia. Ni siquiera nos acercamos a Cristo, inicialmente nos acercamos a la iglesia, y es en la iglesia donde nos enseñan de Jesús, cuando deberíamos de ser nosotros desde el inicio los que le enseñemos a Jesús a la gente y decirle: usted necesita el arrepentimiento. Jesús lo dijo y puede ser aplicado a muchas cosas. Hablando en eso específicamente en las cosas que nos hacen caer: si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácalo, porque mejor te es entrar tuerto al reino de los cielos que con tus dos ojos y ser echado. Ay, ay, ay. Entonces, vea qué interesante esto. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio definitivamente, y el único cambio lo traerá el arrepentimiento. Nosotros no podemos seguir diciéndole a la gente, porque del todo no es verdad muchas veces: ay, venga Cristo y su matrimonio se va a arreglar, venga Cristo y su economía va a ser muy distinta, venga Cristo y se va a sanar, venga a Cristo y sus problemas se van a terminar. Esa es la peor mentira que puede haber. ¿Cuántos tenemos un montón de problemas estando en Cristo? Ahora, es diferente tener un problema con el Señor en nuestra vida que sin el Señor. En Cristo tenemos esperanza, tenemos promesas. Sin Cristo hay una angustia, hay una desesperación, hay un vacío existencial que nunca será llenado. Así que vemos a Jesús acá llevando el evangelio. La predicación de Jesús era sobre el arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado, y es lo que usted y yo tenemos que enfocar. Es necesario arrepentirse, ¿sabe? Y no le tenemos que llevar a la gente temor. Arrepiéntase o usted se va a ir al infierno.
Nunca vemos el evangelio. Cristo habló del infierno, por supuesto, habló de esa muerte eterna, pero él habló de la salvación. Él habló del por qué, la importancia del arrepentimiento. Uno de los versículos que me encanta, porque mucha gente tiene la idea equívoca de que Jesús vino al mundo para condenar al mundo. O sea, porque nos han enseñado un Cristo de juicio. Pero él mismo menciona en el capítulo 3 del libro de Juan, creo que el verso 17 y 18, que él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero también dice, y esta es la condenación. Entonces, si hay una condenación, pero deja claro que él no vino a condenar al mundo, deja claro que él vino a salvar al mundo. Pero también enfatiza, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿quién condena al ser humano? Cristo. No. ¿Quién lo condena? Sus obras, sus prácticas, sus malos hábitos, llamados pecados. ¿Verdad? Porque hoy hasta que no nos gusta llamar las cosas que son por su nombre. Y las cosas se llaman por su nombre. Lógicamente hay que tener tacto. Hay que tener la sabiduría del cielo. Usted no va a llegar a decirle a la gente y a golpearles, porque el evangelio no se trata de golpear a nadie. Se trata de demostrar el amor de Jesús. Y el amor de Jesús también lo demostramos llevando su palabra. Demostramos la misericordia que Cristo tuvo con nosotros, también llevando la misericordia de Cristo a otros y diciéndoles: es necesario que ustedes se arrepientan. Y el mejor ejemplo para eso ha de ser usted mismo. Amén. Número 2. También vemos cuál fue el propósito de Jesús en esta tierra, y era venir a sanar. Ahora, Jesús viene a sanar, ¿verdad? En todos los aspectos. Vamos a ver sanidades físicas acá. Me encanta mucho la historia del leproso en Mateo capítulo 8, verso del 1 al 4. Váyase a Mateo 8. Del 1 al 4, la escritura nos narra: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces, un leproso en aquellos años que no había cura para la lepra, un leproso, ¿cómo estaba? Desahuciado, casi desechado. Tenía que guardar la distancia. Se creía que cuando soplaba viento a favor tenía que estar a unos 50 metros de distancia, porque se creía que el viento podía traer el virus de la lepra y contaminar a la persona. Cuando soplaba en contra se podía estar a unos 10 metros aproximadamente del leproso, como de aquí donde está, ¿verdad? Ahí Jimmy, hablarle, y le llevaban sus cositas y los dejaban, y vemos que algunos estuvieron aislados, bastante aislados. Pero Jesús nunca le importó, no hizo distinción. Era una enfermedad incurable, pero ¿desechó Jesús a alguien? No, y lo vemos en el caso de este leproso. Él viene y se postra, mire, delante del Señor y le dice: si quieres, puedes salvarme. Y Jesús le responde: quiero. Si hay algo que Jesús quiere, es que la humanidad se salve. Por eso vino a este mundo, para morir y para resucitar, para darnos vida buena y vida abundante. Ahora, no olvide que la vida abundante no meta la teología, por favor, de la prosperidad o la superprosperidad, porque hay gente tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tienen es dinero.
sus familias hechas un caos, 2, 3 divorcios. Yo he hablado algunas veces aquí, no entiendo cómo algunas personas, bueno, hay un vacío de Cristo definitivamente, porque aquel que admire, o inclusive he escuchado esta frase, es que es mi ídolo, ay, es que Jennifer López soy súper fan. Una fracasada matrimonial. La última noticia que vi, que a veces me salen por ahí algunas, dice que no se va a volver a casar. Claro, es lo mejor que puede hacer. No le aguantan los matrimonios, mire, son como matrimonios express. Una vida desordenada. Yo me pongo a pensar, está bien alguien que no conozca de Jesús, que quiera pensar así, porque no sabe ni a quién seguir, ni con quién guiarse. Pero gente que esté dentro de la iglesia y no sea Jesús su ídolo, ya tiene idolatría, ya está lejos del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Segundo mandamiento es similar al primero. Amarás a tu prójimo. Ok, ¿qué quiere usted para su vida? ¿Qué es lo que anhela para su vida? No es que lo decimos, pero no lo pensamos. De la misma forma que yo quiero surgir, así debo de amar a mi prójimo. Que nos falta mucho amor al prójimo, muchísimo amor al prójimo. Pero están allí siguiendo ídolos de este mundo. Cantantes, no sé, ¿verdad?, por qué los cantantes tienen esa tendencia que la gente los idolatre mucho. En su gran mayoría, un puño de drogadictos, perversos sexualmente, muchos de ellos. Y no estamos hablando solamente de los que cantan rock, estamos hablando de los que cantan baladitas y todo, ¿verdad? Algunos se complacen todavía con las cortavenas de Julio Iglesias. El tipo más fracasado en el amor, solo de eso canta, ustedes han visto. Y todavía reconoce que tropezó de nuevo y con la misma piedra. Yo he ido al estadio y he visto la gente. Oiga, no sé, yo ni teniendo, creo, mucha plata, ¿usted vio lo que valía una entrada para ver un partido del mundial? La más barata, ¿cuánto es que costaba? 400 y que algo de qué. Viéndolo por tele. No, hombre, estaban más caras, más de $1,000. Gente pagó, mire, hubo gente que pagó 15,000, 20,000, $30,000, 30,000. Gente que se fue a endeudar, gritan, lloran, se patean entre ellos, se pelean. Messi, Ronaldo, Mbappé. Haaland, el androide. Yo me acuerdo en el tiempo de Ronaldo el bueno, no Ronaldillo el que hace goles, el que se echaba el equipo al hombro. ¿Se acuerdan como en el 2002 que se dejó un pirucho aquí nada más? Oiga, después veía uno todo el mundo con el piruchillo aquí y el resto pelón. Y esto sucede también dentro de la iglesia. Pero no tenemos misericordia de aquellos que están necesitados, porque Jesús no es mi ídolo. Y no estoy trabajando la compasión como Cristo la trabajó conmigo y como alguien un día la tuvo hacia mí. Jesús tuvo compasión del leproso, no le importó que fuera aquel desecho de la humanidad, aquel desahucio,
si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió ahí? Lo sanó, ¿verdad? Quiero ser limpio. Al instante su lepra desapareció. Si lo que más quiere Jesús es que el hombre se arrepienta, por eso vino a este mundo. ¿Sabe? A veces esto es un asunto, mencionaba la semana pasada, de pasión. Es algo que se lleva adentro, es algo que se siente. Es que si Jesús es mi Señor realmente, es que una cosa es cantarlo y otra cosa es vivirlo. ¿Por qué se conoce el buen creyente? Por el fruto. Entonces también la Biblia dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que la misericordia tiene que ser parte de nosotros. Y la misericordia se demuestra también llevando el evangelio a aquellos que están hoy muriendo. Antes dije, ¿verdad? El problema no es el fruto, hay mucho fruto. Deje de excusarse y decir que está difícil. El más difícil es usted. Se trata de mí, no se trata del fruto. Hay mies madura, la mies está lista. Están esperando que vayan obreros a esa mies, que recojan la mies. ¿Por qué nos cuesta muchas veces? ¿Sabe? Aquí yo no vengo tampoco a señalar ni a juzgar a nadie, pero somos un poco de vagabundos espirituales. Un corazón que arda por Jesús va a hablar de Jesús, va a tener misericordia y va a decir como Jesús le dijo al leproso, quiero. ¿Cuántos han sido aquí malcriaditos? Lucha. Un día dije eso en una iglesia y nadie dijo nada. Me sentí así como entre querubines. Malcriaditos. Yo me acuerdo en el llamado que el Señor me dijo, es tiempo. ¿Qué color? Le dije, qué bañazo, fue la palabra literal. Qué bañazo. Y entonces el Señor me recordó las malacrianzas, inmediatamente me lo restregó en la cara. Y entonces, ¿cómo no te daba vergüenza gritarle a la gente, pelearte en la calle? ¿Cómo no le daba vergüenza mentarle la madre a medio mundo? ¿Cómo no te daba vergüenza que te juntaran de un caño? ¿Cómo no te daba vergüenza? Porque cuando estamos allí no tengo pelos en la lengua para gritarle 4 cosas al que sea. Cuando voy en el carro y me pasan pitando ahí como Entre Ríos. El viernes me topé a Jorge, ahí fue el viernes, sí, Entre Ríos le toqué un pitazo. Me iba a esconder, pero seguirle pitando, pero tuve misericordia de él. Y entonces saco la mano y le digo, somos buenos para eso. ¿Por qué no lo hacemos para proclamar a Jesús? Ay, ay, ay. Número 3, Jesús sana a un ciego. Marcos 8, 22 y 26 al 26. Vámonos a Marcos 8, verso 22. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Oiga, muy diferente a lo que hacía Jesús, a lo que ahora hace casi todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo publica hasta lo que no es. Pero bueno, ni modo. ¿Han escuchado la cancioncilla si Dios tuviera Facebook? Búsquenla. No ahora, ¿verdad? Búsquenla. Si Dios tuviera Facebook, se llama algo así. Ok. Entonces, traen a Jesús un ciego. Hasta eso sacaron ya canciones de las redes sociales, ¿verdad?
Traen a Jesús un ciego. ¿Y qué hacían? Le rogaban. Mire, yo he visto gente desesperada por cambiar su vida, por cambiar su situación. Y en lugar de decirle, vaya a la iglesia, que el Señor puede hacer un milagro, es el instante para hablarle sobre el arrepentimiento. Hay gente que ruega, yo necesito un cambio, yo reconozco que necesito cambiar. ¿Se han encontrado a alguien así? No crean que porque yo soy pastor a mí me sale la gente. Yo soy una persona de a pie como usted, que camina entre el pueblo más que algunos de ustedes. No por asuntos ni siquiera espirituales, se lo digo así. Es más por hobbies que por cualquier cosa del espíritu. No crea que yo ando ahí súper espiritual todo el tiempo. No. Pero que ande entre la gente de a pie, tengo una gran ventaja, porque tengo las personas indicadas para hablarles de Jesús. Yo he contado algunas cosas del fútbol, de los rides que tengo o de donde voy. Por ejemplo, en algunos rides de las motos, en la noche cuando estamos ahí en la cabinita, cuando ha sido un ride de 2 días y reposamos 2, 3 veces, he tenido la oportunidad de tener 4, 5, 6, 7 de esos y les comienzo a hablar de Jesús. He tenido la oportunidad ya que algunos de ellos cuando tienen alguna situación comienzan a buscarme y a pedirme un consejo. Hay gente que me ha dicho, necesito que me ayude a orar por esto. ¿Ve cómo va marcando la diferencia? Dios va abriendo puertas porque hay mies. Le dice, le ruegan que le sanen. ¿Usted cree que no hay gente deseando hoy en día cambiar su vida? El peor problema que tenemos es que no somos una iglesia ferviente por Jesús. Necesitamos ser fervientes por Cristo. Ferviente no significa, como nos decían antes, que esos son unos ¿qué? Fanáticos. Es que es un fanático. Ya usted está rayando entre el fanatismo y la cosa. Mire, el que no es radical en Cristo Jesús se lo va a llevar el diablo. Y para ser radical no estamos hablando de ser extremistas como algunos musulmanes, hermano. Pero sí, ser radical es ser diferente, es cambiar el rumbo, es ser distinto a los demás. Si analizamos desde el principio de la creación, ¿qué es lo que Dios ha querido para con la humanidad? Díganme. Desde el principio hasta el fin, desde la creación. ¿Cómo era el hombre en el huerto del Edén antes de la caída? Sin pecado, era un pueblo santo. Ahora, ser santo no es ser un santulón. Quítese del cerebro que ser santo es ser una estatua de yeso. No es que así es, no estoy criticando la situación, pero eso es lo que nos venden. Nosotros nos venden eso. Tenemos muchas veces esa idea. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura que viene desde hace muchos años. E inclusive cuando se habla de los santos, aquí hablan de los santos y dígame si no es lo primero a veces que uno piensa. ¿Por qué? Porque nuestro contexto nos ha enseñado que esos son los santos. Pero ser santo es ser diferente. Lo hizo el Señor con Enoc, lo hizo luego con Noé y luego lo hizo con Abraham, haciendo un pueblo de ¿qué? ¿Cómo quería el Señor? Un pueblo diferente, un pueblo que no se contamine. Simplemente después de ahí el Señor prometió que los iba a bendecir. Los metió a una tierra que fluía leche y miel. Les prometió bendecirlos en todos los aspectos. Y lo único que les dijo: sean diferentes.
Y es lo que nos manda el Señor hoy en día, a ser diferentes. No estamos metidos en una burbuja. De hecho, la Escritura dice: los mando como ovejas entre lobos. Él dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto no significa que usted y yo no podemos disfrutar en esta vida. Todo lo contrario, podemos disfrutarlo de la forma correcta, sin necesidad de contaminarnos. Pero predicaba hace un tiempo atrás, y no sé si alguno se hizo el test solito, de cuánto tengo del mundo y cuánto tengo de Dios. Ahí se la dejo picando. Y eso es lo que nos pasa. ¿Sabe qué es lo que nos pasa? Que no somos cristianos fervientes. ¿Cuántos necesitan ser más fervientes? Jesús lo toma, lo saca. Menciona la Escritura, le escupe los ojos. Imagínense qué forma. Hoy en día nos demandan si escupimos a alguien. Eso significa que el Señor no tiene un molde. Hay gente que quiere meter a Dios en su cajón. Esto es y punto, ya. Le pregunta que si ve más o menos, le vuelve a poner ahí las manos y su vista es restablecida. ¿Qué hizo el Señor con el ciego? Tuvo misericordia. Quiero. Cuando vemos el ministerio de Jesús, era el arrepentimiento, las sanidades, ¿y qué? A varios les dijo: vete, no peques más. Simple, no peques más. Esto es todo. Es tan difícil no pecar. ¿Sabe por qué nos cuesta muchas veces no pecar? Porque no tenemos una relación con el Señor. ¿Cuántos aquí, vamos a ver, voy a cambiar porque siempre le tiro a los hombres? ¿Cuántas mujeres han cambiado muchas cosas por su esposo? Y no me asusten. Voy a tener que decirlo. Varones, ¿cuántos hemos cambiado cosas por nuestra esposa? Somos más valientes, ¿verdad? O sea, somos más lanzados. El orgullo ha sido aplastado hemos cambiado. ¿Por qué ha cambiado usted por su esposo o por su esposa? Porque la ama. Simplemente porque la amamos. ¿Le ha costado cambiar? Alguno dijo amén, está, gracias por la sinceridad, pero cambió. El asunto a veces es que no nos cueste, pero cuando usted ama no le cuesta. No le cuesta. El miércoles los atiendo, Henry, no se preocupe. No nos cuesta porque hay amor, porque hay pasión, porque hay deseo, porque hay determinación. Yo todavía a estas alturas de la vida, si tengo que cambiar cosas por mi esposa, las voy a cambiar. Más ahora que he crecido un poco más y está uno más viejo, y entre más viejo menos pleitos quiere uno. No me jodas. Qué aburrido estar en esas cosas. Ya siempre he dicho que lo único bonito de los pleitos es la reconciliación, ¿verdad? Es lo único bonito. Así que Jesús tiene misericordia y lo sana. Y por último, y aterrizamos, número 4, en Mateo 9:36. Vámonos al verso primero. Mateo capítulo 9 y el versículo 36. La Escritura nos enseña de la siguiente manera: y al ver las multitudes tuvo ¿cómo? Compasión de ellas. ¿Cómo estaban? Desamparadas, sí, como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo vemos hoy en día? No vayamos tan lejos. Aquí en Costa Rica, ¿cómo está nuestra nación? Está tremenda. Ahora, ayer todavía estábamos viendo hablando un poquito de este muchacho que se atrincheró el viernes, fue ahí en Cartago, que tomó 3 rehenes. Hirió a un policía del OIJ. 16 años.
tenía cuando hizo su primer asesinato. Agarró al papá con 16 años y le metió puñaladas. Todos los días vemos anuncios de sicariato. Tenemos un asunto de drogas contaminado. Esto está contaminado por todo lado. Todo lado. Mire, señores, cuando están hablando del gobierno y de gentes y de a veces diputados y ministros y gente que ha estado ahí y que todavía sigue ahí, no crea que es mentira. Ya hemos visto gente caer y veremos alguna otra gente de esa de saco y de corbata caer. Esto está podrido, nuestra nación se ha podrido y nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, nosotros somos los redimidos de Jehová, que tenemos la verdad, que tenemos la solución para que el corazón del hombre cambie. Cambiaremos la nación por completo, difícil, pero si hiciéramos el trabajo, esa compasión que Jesús tuvo por aquellos, los vio, mire, con compasión, como estaban desamparados. ¿Cómo cree que está esa gente? Está desamparada, está sin dirección, no tienen rumbo, no tienen a quién seguir, no tienen un propósito. Cuando uno no tiene un propósito, cualquier cosa es buena para imitarla. Con aproximadamente 12 o 13 años, sin un propósito y sin un rumbo, lo único que quería en mi vida era vagancia. Y entonces determiné de las cosas más estúpidas en mi vida. Esto me di cuenta después. Mi modelo fueron las pintas y no las que salen en enero, ¿verdad? Algunos jóvenes no lo entienden, o algunos otros, que nos marcan los meses supuestamente. No, los maleantes. Y entonces, como no tenía rumbo, yo dije, yo voy a ser como uno de esos. Viera qué fácil fue. Porque hacerse de mala fama no cuesta nada. Viera lo que cuesta hacerse de una buena fama. Y en un momento, ahí estaba, con la transeta, toda la droga, pelo hasta aquí, era como así. No crea que esas modas son de ahora. Pantalones de army, bolsas guerrilleras por todo lado, ¿verdad? La nota aquella, por lo menos en el tiempo mío de los 80 hubo muchas corrientes, pero a mí me daba por la vara del eléctrico y el breque. Todavía me acuerdo. No crea, es que uno no saca el fuá. Allá tirándonos, rebelándonos contra el sistema, tomando algunas corrientes de los hippies, rebelándonos contra todo lo que anteriormente era normal. Yo me acuerdo en el tiempo de los más viejos nos acordamos, Semana Santa era Dios libre cualquier cosa, y nos metían ese miedo de que nos íbamos a volver pez y que no había que usar el carro y nosotros fuimos una generación tan complicada que en medio de las procesiones ahí estábamos escuchando música rock, fumando, jugando básquet. Solo parábamos un poquito cuando pasaban las procesiones y claro, se nos quedaban todos viendo así como hijos de Satanás son todos estos. Mi generación lamentablemente fue una generación muy perdida. La gran mayoría de mi generación, casi todos problemas de alcohol, de drogas. Todavía hay gente de esa generación quedó en ese problema. Pero saben, un día alguien me miró con compasión. Un día alguien miró que yo necesitaba de Jesús y comenzó a insistirme. Una y otra vez. Y cuando llegué a una reunión, ¿sabe por qué llegué a esa reunión? Dije, voy a ir a esa reunión para quitarme a este chavalo de encima. Y aquí estoy casi 35 años después. Aleluya. No importa cómo sea. Y a esa reunión le dije, porque me decía, es que es un grupo donde eran todos los maleantillos, ¿verdad?
del cantón. Y entonces le dije: a mí no me agarran esas varas, le digo, pero si un día voy bien pillado. Y llegué bien tomado y bien drogado. Llegué al final de la bendita reunión, imagínense, repartían queque con Coca-Cola. Y yo decía por dentro: ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y estaba más perdido, ¿verdad? Andaba más desorientado. Lo único que dije en la reunión fue, cuando me ofrecieron coca y queque, me ofrecen coca, era lo normal, ¿no? Estaban celebrando un cumpleaños. ¿Quiere un pedacito de queque y coca? Así, porque una tostazón. Lo volví a ver y le dije: eso es un bajonazo, porque yo no comía para que me durara la tostada. Entonces era flaco, nada más. Pero ese día me encontré un amigo que había andado en drogas y todo lo demás, transformado por Jesús, y comenzó a contarme su testimonio, y mi cuerpo temblaba. Al otro día el Espíritu Santo me decía: vaya a la iglesia, vaya a la iglesia. Nadie me había invitado. ¿Sabe por qué? Porque alguien me insistió, porque alguien tuvo compasión de mí, porque vio que era una persona necesitada. Nada va a cambiar en este mundo si usted y yo no tenemos compasión de los perdidos. A como estuve yo, a como estuvo usted, hay un montón de gente necesitada. No importa los que rechacen a Jesús. Cuando nos rechazan, rechazan a Jesús. Siga haciendo el trabajo, que todavía hay fruto. Recuerde, la mies es mucha. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias, porque tú nos has alcanzado, porque tu bondad ha sido tan maravillosa para con nosotros. ¿Qué sería de nosotros, como dice el canto, si no nos hubieras alcanzado? ¿Dónde o cómo estaríamos hoy? Pero tu amor, tu gracia nos ha alcanzado. El trabajo que viniste a hacer, Jesús, a esta tierra fue a llevar las buenas nuevas de salvación. Tuviste compasión del enfermo, tuviste compasión del necesitado, tuviste un amor extraordinario al punto que entregaste tu vida para que hoy disfrutemos tan gozosamente de esta salvación. Yo te pido que nos ayudes más a afirmarnos, pero también a actuar como tú lo solías hacer. Es el fruto también de nuestro arrepentimiento, llevar la mejor noticia en este mundo que no tiene noticias buenas. Que podamos enfocarnos, que llevemos apasionadamente el evangelio a aquellos que están necesitados. Hay muchos hoy desesperados, hambrientos, deseosos por ti. Solamente necesitan que un compasivo llegue a hablarles de tu amor y de tu gracia. Danos fruto, pero sobre todo ayúdanos a cambiar nuestra actitud. ¿Quién le puede decir en esta mañana: Señor, ayúdame a cambiar mi actitud? Yo estoy dispuesta a llevar tu palabra a aquellos que están necesitados. Pon gente a mi alrededor, en el trabajo o en cualquier lugar donde yo vaya, en mi familia, que pueda abrir mi boca y compartir de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Somos privilegiados al estar hoy disfrutando de tu amor, de tu bondad, pero sobre todo de una herencia eterna que tú estás preparando para cada uno de nosotros, y es morar contigo. Y también quieres que muchos sean salvos y que vengan al arrepentimiento, y nos has escogido no solamente para que seamos salvos, sino para llevar tu palabra a aquellos que hoy en día lo necesitan. Ayúdanos, Padre bueno, para cumplir esto con todo el corazón, apasionados de ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.